Diga, mis hermanos, pasamos a compartir la palabra del Señor, la que en este día de hoy creo va a bendecir nuestras vidas siempre. La palabra de Dios bendice nuestras vidas espirituales. Le invito a que busque el capítulo 21 de Números, Antiguo Testamento, Números, capítulo 21. Versos 7, 8 y 9. Ya, damos entonces lectura y posteriormente la exhortación en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Pueden tomar asiento los que están de pie. Pasamos, mis hermanos, a compartir la palabra del Señor, la que por ella está nuestra fe, ¿verdad?, puesta en este Señor maravilloso, teniendo la certeza de que siempre hay un mensaje para nosotros. Mis hermanos, nunca podremos nosotros decir: Dios no me habló, o la palabra era para él, para ella. La palabra es para usted y es para mí. La palabra es para todos. Bendito es nuestro Dios. Por lo tanto, cuando el Señor por ella nos habla, no debemos nosotros de ninguna manera pensar: el predicador o el pastor está hablándome a mí. El Señor me está hablando. Bendito es nuestro Dios. Y nos encontramos, mis hermanos, de acuerdo a esta lectura y a este periodo de tiempo, en que Israel, el pueblo de Dios, habiendo sido liberado de la esclavitud de Egipto, ¿verdad?, y Dios habiendo cumplido esa promesa de liberación, y llegó el tiempo en que se cumplió la palabra de Dios. Y en ese proceso de cumplimiento, mis hermanos, no estaba exento de dificultades, de muchos problemas, y que el hombre tiende con mucha facilidad a olvidarse de lo que Dios ha hablado, de lo que Dios ha dicho, y comienza muchas veces a cuestionar lo que Dios ha prometido. Y cuando comienza el camino a estrecharse y esa claridad que había a oscurecerse, y se da cuenta de que no hay a quién acudir, no hay a dónde ir, es entonces cuando se acuerda esas promesas
Bendito es nuestro Dios. Y Dios le dio respuesta, vuelvo a reiterar, a este pueblo y los liberó de la esclavitud. Y les prometió una tierra buena, amén, un lugar de bendición. Y desde la salida de Egipto hasta esa tierra era solo de 40 días el caminar para poder llegar a ese lugar. Bendito es nuestro Dios. Pero en ese caminar, mis hermanos, que se transformó en 40 años, un día por año, porque el corazón del hombre, mis hermanos, con mucha facilidad se endurece y entra en desobediencia y es olvidadizo. Bendito es nuestro Dios. Por ello que la palabra del Señor nos dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino quien haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor dijo a los suyos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Bendito es nuestro Dios. Por lo tanto, ese transitar de 40 días, vuelvo a reiterar, se transforma en 40 años. Y en ese peregrinar, mis hermanos, habiendo necesidades materiales, físicas, habiendo necesidades de alimentación, pero ¿quién les había prometido conducirlos a ese lugar? Prometió estar con ellos y Dios estaba con ellos. Dios nunca se apartó de ellos, a pesar de la dureza de su corazón, y que hubieron muchos momentos en que, vuelvo a reiterar, desearon muchos volver atrás, retornar a Egipto. Pero la misericordia de Dios se manifestaba una y otra vez. Alabado sea el nombre del Señor. Mis hermanos, a tal punto llega la dureza del corazón, que aunque el hombre pueda ver con sus ojos, pero duda de que Dios tiene el poder, habiendo Él prometido dar, proveer. ¿Recuerda usted cuando Moisés envió a 12 varones a reconocer la tierra para que pudieran observarla y pudieran traer noticias de esa tierra que Dios les había prometido? Bendito es nuestro Dios, un varón por cada tribu. Y cuando regresaron para poder informar, dar a Moisés a conocer lo que habían visto, de forma unánime, los 12 dijeron: la tierra es buena. Era tan buena, mi hermano, que dice la palabra del Señor que entre dos traían un racimo de uva. Realmente lo que Dios había dicho era verdad, porque de ella fluía leche y miel. Pero de los 12, mi hermano, 10 de ellos dudaron de que podían poseer la tierra. Porque quienes estaban allí eran hombres de guerra, habían gigantes. Y se estaban olvidando de quién les había prometido, quién los había liberado de la esclavitud de Egipto, quién los estaba conduciendo a ese lugar. Y la gloria de Dios manifestada no tan solo en una ocasión, sino en muchas, con facilidad se habían olvidado del poder de Dios. Amén. Bendito es nuestro Dios. Y dijeron: es imposible poder poseerla, porque allí hay gigantes. Y solo 2 de ellos, mis hermanos, dijeron: es verdad, pero si Dios prometió dar esa tierra, Dios lo va a cumplir. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Mis hermanos, y de acuerdo a esa actitud
de incredulidad. Dice la palabra del Señor que Dios determinó destruir, matar a estos 10 hombres. Bendito Dios. En el capítulo 14, verso 36, habla sobre la muerte de los 10 espías malvados. Porque dice la palabra del Señor: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Por lo tanto, cuidado, iglesia del Señor. Cuando hay una promesa de parte de Dios en su palabra, una promesa, mi hermano, de bien, una promesa de adquirir algo, de poseer algo, de tener algo, y esta promesa no viene por pensamiento humano, sino porque está establecido en su palabra, y esta palabra es de Dios. Amén. Cuidado, iglesia, con de entrar en la duda o el cuestionar si se irá a cumplir o no. Bendito es nuestro Dios, porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bendito es nuestro Dios. Por lo tanto, mi hermano, si hay algo que a Dios desagrada es la incredulidad, el murmurar, el quejarse, el dudar. Bendito es nuestro Dios, que Dios nos bendiga. Y ahí nos damos cuenta, mi hermano, la importancia de poder estar de forma permanente escuchando la palabra de Dios, porque al poder oír la voz de Dios, su palabra, nuestra fe va siendo aumentada. Y aunque el peligro sea inminente, y aunque el problema sea enorme, y aunque la dificultad sea grande, y aunque la enfermedad sea terminal, bendito es nuestro Dios. Este Dios que guió a este pueblo de Israel nos guía también a nosotros de forma general como también de forma individual. Por lo tanto, mi hermano, no tiene que estar en nosotros la duda. ¿Se podrá? ¿Será posible? Bendito es nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra, porque ellos le creyeron a Dios. Que Dios nos bendiga, porque ellos, aquellos 10 viendo, dudaron. Bendito es nuestro Dios. Y vuelvo a preguntar, ¿cuántas veces, mis hermanos, mucha hermandad ha visto la gloria de Dios en respuesta a milagros extraordinarios? Y han dado testimonio de haber recibido sanidad, de haber recibido un milagro, de estar con vida porque Dios les libró de la muerte. Y han dado testimonio, mi hermano, de que Dios hizo esa obra. Y muchas veces hay un compromiso de servir a Dios, pero transcurre el pasar de los días y viene el pensar, cuando vive momentos difíciles, viene esa expresión: ¿será posible? E incluso se pregunta si Dios existe. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, mis hermanos, el caminar del pueblo de Israel en el desierto fue de altos y bajos. Y llegó, de acuerdo a la lectura de la palabra del Señor en esta oportunidad, en que una vez más se encontró en una situación el pueblo en que, dice la palabra del Señor en el verso 4 del capítulo 21, que el pueblo se desanimó
en este transcurrir, en este caminar. Y el desánimo, mis hermanos, es complejo. Quien se desalienta, quien se desanima, no tiene fuerzas, ni siquiera para levantarse y para avanzar, menos para hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando el cristiano se desanima, se inmoviliza, mis hermanos, espiritualmente está siendo atado, encadenado, enmudecido. Bendito es nuestro Dios. Que Dios nos revista de su gracia, porque llega un punto, mis hermanos, en la vida espiritual del cristiano que ni siquiera tiene la fuerza para confirmar y poder decir amén. Un predicador antiguo hacía mención en una de las reuniones de oficiales y decía: pastor, he aprendido a hablar con mudos o a entenderlos. Cuando presento algo, cuando hablo algo, solo veo el mover de la cabeza y entiendo lo que quieren decir. No hay un amén. Bendito es nuestro Dios. No hay un levantar de manos, no hay un glorificar a Dios. Bendito es nuestro Dios. No está esa libertad, esa alegría, esa liberación de poder dar testimonio de esa libertad que recibió de parte del Señor. Bendito es nuestro Dios. Si cuando todo va bien, ¿recuerda usted cuando Israel cruzó el mar como por tierra seca, viniendo los egipcios tras de Israel para volver nuevamente a llevarlo a la esclavitud? Y Dios abrió las aguas y el pueblo pasó al otro lado. Y los carros de Faraón quedaron ahí bajo las aguas. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor que al otro lado María tomó su pandero y comenzó a danzar. Comenzó a danzar. Bendito es nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Acción de gracias. Pero cuando también hay que alabar a Dios, mis hermanos, cuando la situación es compleja, es difícil, es entonces necesario, como lo decía el texto de aprendizaje en la escuela dominical, es necesario que los que adoran en espíritu y en verdad adoren. Porque el verdadero adorador adora en las buenas y en las malas, en las situaciones fáciles y complejas, en la alegría, en la tristeza, en la abundancia y en la escasez. Alabado sea el nombre del Señor. Es entonces el tal está demostrando cuánto ama a Dios, cuánto le cree a Dios. Bendito es nuestro Dios, porque aquellos dos varones, vuelvo nuevamente a ese momento, aquellos dos varones, Josué y Caleb, vieron la bendición. Pero había una situación difícil que era poder vencer a los que allí estaban. Habían gigantes. Y ellos no dejaron de confiar en Dios y dieron testimonio que era posible poder poseerla, porque quien le había prometido iba a cumplir. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, es difícil el momento, mi hermano, que se vive muchas veces cuando llega el desánimo. Y el pueblo se desanimó. Y dice el verso 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y dijeron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Porque no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Bendito es el Señor. Dice la palabra del Señor que Dios había provisto maná
Y que todos los días descendía del cielo, mi hermano, ese pan y podían reunirlo, recogerlo y tenerlo. Pero llegó el momento en que lo encontraron liviano. Alabado sea el nombre del Señor. Nunca se está conforme. Siempre se desea más, siempre se pide más. Y la palabra del Señor nos dice que debemos estar contentos con lo que tenemos. Bendito es nuestro Dios, contento con lo que tenemos, con lo que Dios nos da. Porque hay otros, mi hermano, que tienen menos. Hay otros que no tienen qué comer, no tienen cómo alimentarse, que mueren de hambre. Hay otros que desean libertad, estando encarcelados. Desean libertad y usted está libre. Bendito es nuestro Dios, usted tiene el dolor de muela y hay otros que tienen cáncer terminal. Bendito es nuestro Dios, hay otro que está peor que usted. Bendito es nuestro Dios, e incluso sin esperanza, sin Dios, sin promesa de solución a su situación adversa que está viviendo, pero usted, mi hermano, tiene. Por lo tanto, hay que agradecer a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo dijo: estoy preso, no importa, pero ruego a ustedes que oren por mí, para que la palabra de Dios corra. Bendito es nuestro Dios. El hermano podrá estar en el hospital inmovilizado, pero allí puede entregar la palabra. Y la palabra de Dios donde sea va a correr. Y Dios donde sea va a obrar. Porque todo lo malo Dios lo reabunda para bien, lo transforma para bien. Bendito es nuestro Dios. Pablo y Silas encarcelados, habiendo sido azotados, pero allí, mi hermano, no había en ellos queja alguna, sino que adoraban a Dios, cantaban a Dios. Y a través de esa adoración sincera, el Señor, mi hermano, a través de ese terremoto, derribó las murallas, las cárceles se abrieron y pudiendo haber escapado, no lo hicieron. Bendito es nuestro Dios, porque Dios hace cosas grandes. Mi hermano, no importa cuando hay que salvar a alguien, Dios utiliza los medios necesarios. Y me imagino que Pablo y Silas entendieron cuando se llegó el carcelero y dijo, habiéndose querido quitar la vida, y Pablo dijo: no lo hagas, ninguno de los que estamos aquí presos hemos escapado. Y aquel varón, bendito es nuestro Dios, nació en él una esperanza y expresó, me imagino, con ese sincero corazón, de acuerdo a lo que había vivido: ¿qué debo de hacer para poder ser salvo? Y recibió esa palabra salvadora: cree tú. Bendito es nuestro Dios, y serás salvo tú y toda tu casa. Y creyó y fue salvo él y toda su familia, su esposa, sus hijos, porque creyó a Dios. Bendito es nuestro Dios, mi hermano. Muchas veces es necesario que usted, como hijo de Dios, viva situaciones complejas, porque en un momento dado Dios lo va a utilizar para que sea puente, sea instrumento de salvación para otros que no la tienen. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, mi hermano, habiendo este desánimo y esta murmuración del pueblo, Dios determinó castigarlo. Y dice la palabra del Señor que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, serpientes venenosas, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel en aquella oportunidad. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Y es entonces, de acuerdo a este verso 7 leído, dice que el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová, contra Dios y contra ti. Bendito es nuestro Dios. Ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Bendito es el Señor. Mi hermano, entró el pueblo por el camino del reconocimiento, que eso es fundamental.
Hay quienes endurecen de tal forma su corazón que no temen la muerte y aún no temen lo que hay más allá de la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Pero qué bendiciones cuando el hombre entiende que ha fallado, que ha pecado y reconoce y se acerca a Dios implorando misericordia. Y si hay algo que a Dios agrada, mis hermanos, porque Dios es amor, siendo también el fuego consumidor, pero que cuando hay un verdadero y sincero arrepentimiento, Dios está presto para obrar, para perdonar. Bendito es nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto aconteció porque Dios, vuelvo a reiterar, es amor. Y Dios determinó y dijo a Moisés: Moisés, hazte una serpiente ardiente. O de acuerdo al verso 9, una serpiente de bronce, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguien era mordido por estas serpientes, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bendito es nuestro Dios. Y se acuerda ese texto: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así fue necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito es nuestro Dios, porque el que mira al blanco perfecto que es Cristo, al mirar, mi hermano, y creer en Él, se produce la bendición más extraordinaria, jamás imaginada para aquel que no conoce a Dios. Bendito es nuestro Dios, porque todo hombre es pecador, toda mujer es pecadora. Y el único medio de salvación, el único medio de perdón, de remisión, de restauración, de liberación y de poder conceder vida eterna es Cristo. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro medio, no hay otro conducto, no hay otro mediador. Solo este manso Cordero. Como dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Si el pueblo de Israel, mi hermano, reaccionó y pudo reconocer su pecado e imploró misericordia, y Dios, mi hermano, está presto para obrar misericordia. Porque las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Dios no es rencoroso. No se olvida así. Alabado sea el nombre del Señor. Tarde o temprano el castigo llega. Alabado sea el nombre del Señor. Pero qué importante es poder reaccionar a tiempo. Porque mientras tenemos vida, tenemos salud, tenemos la oportunidad de reaccionar, mis hermanos, y estamos nosotros como iglesia en un peregrinar, en un caminar, para llegar a ese lugar en donde ya no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. Bendito es nuestro Dios, en donde las lágrimas van a ser enjugadas. Y donde está allí todo preparado para poder poseer esa tierra, poder poseer ese lugar. Y ese lugar está reservado ya. Esas moradas están preparadas para cada uno de sus hijos. Bendito es nuestro Dios. Para aquel que tiene la mirada puesta en el blanco que es Cristo el Señor, ese lugar está reservado. Bendito es nuestro Dios, y ese lugar es suyo. Ese lugar está reservado.
Pero si hay alguien que no tiene la certeza, no tiene la seguridad, porque ha pecado, porque ha fallado, porque su conciencia le redarguye, porque no hay mejor juez que la conciencia. Bendito es nuestro Dios, porque el cristiano sabe cuando ha pecado, cuando ha fallado, sabe cuando necesita reconciliarse con Dios, acercarse a Dios, pero hay algo que le impide hacerlo. Es por ello que la palabra del Señor se cumple y el Señor enseña y dice: deja ahí tu presente, reconcíliate con tu hermano. Bendito es nuestro Dios. Y luego ven y ofrece tu presente. Lo que tú necesitas se te será concedido, pero hay que hacer aquello primero. Bendito es nuestro Dios. Mi hermano, si usted necesita algo, tenemos que entrar de forma inicial por ese proceso de reconocimiento. No tenemos autoridad ni la libertad para poder presentarnos ante Dios y decir: Señor, necesito esto, necesito aquello. Porque tu palabra me dice: lo que pida debo de recibirlo. No es el camino correcto. No son los pasos a seguir. Yo tengo que doblar mi cerviz. Bendito es nuestro Dios. Daniel, mi hermano Daniel, fue un varón que se sometió a Dios. ¿Recuerda usted a Daniel? Oraba 3 veces al día y sus oraciones eran largas, continuas. Y cuando escudriñando las profecías con respecto al cumplimiento del tiempo de la liberación en que ellos se encontraban en Babilonia, esclavos allá y habiendo sido llevados cautivos, porque el profeta Jeremías habló de 70 años de ese periodo de esclavitud, y estaban en el periodo del cumplimiento de la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor que Daniel oró a Dios y dijo: Padre, hemos pecado. Hemos pecado. Bendito es nuestro Dios. Él, mi hermano, se mantuvo firme en aquel momento cuando fue lanzado al foso de los leones. Bendito es nuestro Dios, mantuvo la fidelidad, el amor, la lealtad a Dios, que prefirió ser lanzado a ese lugar y no retractarse y no dejar de confiar, de orar y de esperar en Dios. Y fue lanzado a ese lugar, y el amor del rey para con él era tan grande que dice la palabra del Señor que no durmió durante toda la noche, y de muy madrugada fue al foso y dijo: Daniel, el rey a quien tú sirves te ha podido librar. ¿Y cuál fue la respuesta de Daniel? Se escuchó la voz de Daniel. Estaba vivo, porque Dios cerró la boca de los leones. Bendito es nuestro Dios, porque ni un cabello de la cabeza de sus hijos, sin la voluntad de Dios, no siendo el tiempo de su partida, no hay quien pueda arrebatarle la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Por ello, mi hermano, el confiar en Dios, el esperar en Dios, el ser fiel a Dios, mi hermano, acarrea protección, resguardo. Y es entonces cuando se cumple la palabra del Señor: la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraremos largos días. Donde usted vaya, la misericordia de Dios lo seguirán. Habrá un resguardo, habrá una protección, porque usted ama a Dios, porque usted sirve a Dios, porque usted es leal a Dios, porque en los momentos difíciles y adversos alaba a Dios, no deja de bendecir a Dios. Si carece o si padece de alguna necesidad, usted expresa a Dios: mañana me va a dar. Bendito es nuestro Dios. Bendito es nuestro Dios. Pero el hombre que duda se queja. Alabado sea el nombre del Señor. Por ello, mis amados hermanos,
Qué importante es poder reconocer y de Dios se recibe el perdón. Y aquellos varones que fueron mordidos por estas serpientes, al mirar la serpiente que Moisés había hecho, eran librados de la muerte. El poder, mi hermano, no estaba en esa serpiente de bronce. Había una enseñanza poderosa tras aquel ejemplo y lo que Moisés realizó. Y se cumplió, vuelvo a reiterar, lo dije delante, cuando el Señor fue alzado y puesto en ese madero, puesto en alto, donde todos le observaron, y las tinieblas pudieron haber expirado o haber dicho o haber pensado: hemos obtenido victoria, hemos dado muerte a Jesús, el Hijo de Dios. Pero era el comienzo, mi hermano, del cumplimiento de esa palabra poderosa, que el Señor sería levantado de entre los muertos, primicia de los que duermen. Bendito es nuestro Dios, y que se daba cumplimiento a lo que estaba escrito, que para poder entrar a ese lugar santísimo, en donde en la antigüedad solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, pero con la muerte y resurrección del Hijo de Dios, y en ese momento especial, dice la palabra del Señor, que se rasgó el velo de arriba hacia abajo y se abrió un camino nuevo y vivo. Bendito es nuestro Dios, en donde todo aquel que busca a Dios, se acerca a Dios, puede alcanzar, obtener esa bendición espiritual de poder ser llamado hijo de Dios. Y cuando se es hijo de Dios, se reciben todas estas promesas de resguardo, de protección, de amparo, de ayuda y por sobre todo de salvación. Y podrá decir el cristiano: salvo soy por gracia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Confirme esta su palabra en nuestros corazones. Y la enseñanza para usted, mi hermano, para usted, mi hermana, para la iglesia, es no dejar de avanzar, no retroceder, sino mirar al blanco perfecto en los momentos buenos y en los momentos malos. Bendito es nuestro Dios. Esté en el hogar, en el trabajo, donde esté, pueda usted mirar al Señor por sobre todas las cosas. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Amén. Mis hermanos, vamos a orar, a darle gracias al Señor por su palabra. Y hay un varón que acompaña a mi hermana Sandra, que necesita ser ungido. Así que voy a invitarle que pase en el nombre del Señor hasta este lugar. No tenga temor. Voy a invitarle que se postre ahí, arrodíllese. Voy a invitar a mi hermana Fanny en el nombre del Señor, que lleve a cabo este ungimiento. Amén. Y si hubiese alguien más que necesita, mi hermano, es el momento, mi hermana, es el momento para poder hacerlo. Vuelvo a reiterar, si alguien necesita de parte del Señor, le invito a que pase también. Dice su palabra: clama a mí y yo te responderé. El poder pedir a Dios con sinceridad, mi hermano, hay respuesta de parte de Dios. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Mi hermana Fanny, en el nombre del Señor, la iglesia se pone de pie. Clamamos al Señor.
Oh glorioso Señor, bendito eres, Padre. Bendito es su nombre para siempre. En mis manos, Padre eterno. Nada tengo, Señor. Gloria a su nombre. Para entregar, Maestro. Pero ruego a su Santo Espíritu que descienda en esta hora, Señor. Porque usted conoce, Dios mío, este varón, amado Rey. Padre de los cielos, que a través de su Espíritu Santo, oh Señor, bendito es su nombre para siempre. Usted pueda tocar su corazón. Digno es usted, por misericordia. Merecedor es usted de toda honra, gloria y alabanza. Amén. Amén, sí, Señor. Aleluya, al que vive para siempre, conforme a su misericordia, Padre. Bendecido es usted. Aleluya, al que vive para siempre. Gloria a su nombre. Poderoso es usted. Aleluya. Bendito es su nombre, Dios amado. Aleluya. Aleluya. Bendito es su nombre para siempre. En usted hay poder, autoridad. Aleluya. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Padre amado. Conforme a su misericordia, Dios eterno. Poderoso eres, oh Dios todopoderoso. Aleluya, el que vive para siempre. Grande eres, oh Dios todopoderoso. Bendito eres, Señor. Digno de alabanza, de adoración. Aleluya. Aleluya. Bendito eres, oh Dios todopoderoso. Conforme a su misericordia, Padre. Amén.